En El Salvador, muchos pueblos, ciudades y regiones se caracterizan por poseer riquezas derivadas de la producción y comercialización de diferentes productos, los cuales son fuente de empleo y desarrollo dentro de sus comunidades. Ciudad Barrios, municipio ubicado 38 kilómetros al norte de la ciudad de San Miguel, cabecera departamental del departamento del mismo nombre, y a 178 de la ciudad capital, San Salvador, cuya cantidad de habitantes corresponde a 8.491 personas. Es el lugar donde nació hace 40 años la Sociedad Cooperativa de Cafetaleros de Ciudad Barrios de Responsabilidad Limitada. Los orígenes de esa empresa se dieron en el marco de una necesidad productiva relacionada con el cultivo de café. Las personas o iniciadores de esta fueron don Rigoberto Argueta Franco, don Marco Tulio Argueta y don Geofredo Enrique Amaya, quienes, orientados por don Marcelo Well, de origen alemán, conocieron sobre las ventajas del cooperativismo. Y fue así como ellos realizaron algunos contactos con la cooperativa La Majada de la zona occidental del país y viajaron para que posteriormente la Compañía Salvadoreña del Café les ayudara en parte a la organización de la cooperativa. Y nos llegaba la idea de cómo unirnos y cómo llegar a formar una cooperativa, pero nunca cuajaba la cosa. Fue cuando se inauguró el puesto de salud de Ciudad Barrio, que ahora es el Instituto Nacional. Cuando estábamos en esa inauguración, llegó un señor que se llamaba Marcelo Weil y le dijimos la idea que teníamos. Entonces él nos dijo, pues no lo piensen ya, si lo van a hacer háganlo, porque ahorita el futuro de América Latina son las sociedades cooperativas. Pues en los Países Bajos, allá en Europa, así funcionan. Pues entonces estaba Tulio, don Geo, que son de los que en realidad animosos como siempre. Nos pusimos el día siguiente, nos reunimos en el parque, en las oscuras, para planificar el viaje a Occidente. En La Majada fue donde principalmente nos dieron la bienvenida y ahí nos dieron las ideas necesarias cómo poder empezar, porque nosotros queríamos saber cómo se hacía. También un Rubén Beltrán, don Álvaro Díaz, Stanislao Ordóñez, Alberto Martínez, que yo no se me olvidan los nombres porque son exclusivos, porque fueron los que más nos ayudaron. Y nos dijeron, váyanse a la Compañía Salvadoreña de Café. Al principio, la cooperativa recibía el café y lo enviaba en uva al Beneficio Coscafé, ubicado en Santiago de María. La primera cosecha fue de 160 sacos en 1972 y enviada en tal concepto al mencionado beneficio. La cooperativa se organizó el 18 de marzo de 1973 ante los oficios del doctor Manuel Munguía Pérez. La reunión inicial para tal acción se había efectuado el 1 de octubre de 1972. Cabe mencionar que fueron 13 socios quienes constituyeron el acta de constitución y el capital inicial fue de 23.900 colones en base a 87 socios que también asistieron al acto de constitución. Es meritorio mencionar que los socios que entregaron todo su café a la cooperativa fueron don Jorge García Gutiérrez, don Raúl Arios, don Salvador Parada y don Tiberio Arnoldo Romero. En Santiago de María nosotros nos daban un financiamiento, o sea, el pisto para repartir aquí nosotros, a los que habían entregado café. Nosotros empezamos a trabajar en base a lo que habíamos visto en otras cooperativas y con el asesoramiento de la Compañía Salvadoreña de Café, porque en ese entonces estaba la Compañía Salvadoreña, después vino Incafé, ¿verdad? Pues allí pues trabajamos la primera cosecha por un año, luego compramos un lote de terreno para formar nuestro propio beneficio. La cooperativa de cafetaleros de Ciudad Barrios comenzó a dar sus primeros pasos con la idea de aprovechar de una mejor manera los recursos con los que se contaba en cuanto a la riqueza del bosque cafetero y de los beneficios que pudiera generar dentro de la comunidad. El objetivo primordial de haber fundado la cooperativa fue con un principio de darle oportunidad al pequeñito desde un quintal para arriba. Tuve la dicha de tener unos compañeros dentro de la junta directiva optimistas y siempre fueron personas de que realmente siempre pensemos en lo grande. Tuve la dicha de
ser iniciador también de la construcción de las oficinas. Como Veros comenzamos. Teníamos un recibidero nada más dentro de aquí de la comunidad de Ciudad Barrio. Entonces, así era una dicha y era una felicidad para todos nosotros de que llegaban bestias con un saco. El primer consejo de administración de la cooperativa estuvo conformado por don Rigoberto Argueta Franco como presidente. Como vicepresidente, don Luis Alonso Araujo. Primer tesorero fue don Geofredo Enrique Amaya y don Marco Tulio Argueta, el secretario. Don José Camilo Márquez como vocal. Presidente suplente, don Edilberto Hernández Ayala. Vicepresidente suplente, don René Antonio Cordero. El tesorero suplente, don Raúl Arios. El secretario suplente, don Saturnino Escobar. Y el vocal suplente, don Héctor Adán Campos. La primera junta de vigilancia estuvo constituida por don Tiberio Arnoldo Romero como presidente, don Rosendo Fuentes Romero como vicepresidente, secretario don Adán Hernández Mejía como presidente suplente, don Jorge García Gutiérrez, vicepresidente don Augusto Portillo y secretario don José Valentín Márquez. Así se conformaba la primera junta directiva. El período en que se desempeñó como presidente don Rigoberto Argueta Franco fue de 1972 a 1974. En este último año fue adquirido un importante inmueble y se trata específicamente del terreno en el que hoy funciona el beneficio, que fue nombrado como José Rutilio Ortiz. Continuamente, bajo la administración del presidente Nicolás Candel, se compró ese terreno y se adquirieron los primeros pulperos. Posteriormente, el beneficio se fue fortaleciendo y se montó, más que todo, el tren de secadoras y se comenzaron a construir las bodegas para almacenaje. Otro de los inmuebles que vale la pena destacar es donde funcionan las oficinas de la cooperativa, el cual fue construido en 1980 bajo la administración de don Edilberto Hernández Ayala. En ese lugar nació Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames. En ese año dio inicio el período de la Guerra Civil Salvadoreña, la cual fue muy fuerte en la zona, pero a pesar de ello, la cooperativa fue mejorando sus instalaciones. En ese momento, con la implementación de las secadoras, la situación del conflicto armado provocó el retiro de productores privados y la cooperativa comenzó a expandirse por medio de la incorporación de más productores. Para 1988, mientras fungía como presidente don José Rutilio Ortiz, se ubicaron recibidero de café en las distintas zonas de producción a fin de darles un mejor servicio a los socios. Esas acciones de servicio motivaron a dar al beneficio el nombre de su presidente de ese periodo por las acciones a favor de los cooperativistas, y que además murió durante su periodo administrativo. Luego de este deceso, tomó la presidencia don Reinaldo de Jesús Sorto. Más adelante, con el fin de la guerra, la firma de los acuerdos de paz y el devenir del tiempo, se pretende adecuarse y tomar parte de la Ley General del Medio Ambiente, y con el propósito de darle un buen trato a las aguas mieles y productos residuales provenientes del café, se adquirió lo que hoy se conoce como el Centro Ecológico, el cual posee varias características. Primero, que sirve para tratar las aguas residuales, y con el afán de reducir el impacto ambiental, se han sembrado una cantidad de 140 plantas debidamente identificadas. Además, se construyeron unas instalaciones de carácter recreativo, como son las piscinas, las canchas de fútbol y básquetbol, siendo además un centro productivo, dado que en un área posee café. El Centro Ecológico, en Asamblea General, celebrada en noviembre del año 2011, fue nombrado Reinaldo de Jesús Sorto por el esfuerzo que ha realizado en la adecuación de los diferentes espacios con los que cuenta la cooperativa, además de ser un premio a su labor y sacrificio por la causa ambiental de Ciudad Barrios. Entre otros inmuebles destacados y de significativa importancia para la cooperativa, se adquirió en el año 2001 un beneficio ubicado en la jurisdicción de Hualococti, en el departamento de Morazán, llamado San José, con el objetivo de dar un mejor servicio a los socios y socias de esa zona: Ocicala, San Simón y Hualococti. Este beneficio tiene una capacidad instalada para unos 4,000 quintales oro. Ahí se procesa en pergamino. En el marco histórico, la cooperativa ha tenido 3 importantes